¿Qué tal de calor, hermanos? Está más o menos. Está agradable, ¿verdad? Ya pasaron esos días insoportables de calor. Ahora pues ya está un poquito más húmedo por el huracán, ¿verdad? Este, Sin embargo, ya vienen ya las fechas, ¿verdad?, en las que está más fresco, ¿verdad? Otoño, invierno. Pues gracias a Dios está agradable. Muy bien. Bueno, vamos a ir ahí a la palabra, hermanos. Vamos a abrir la Biblia ahí en Lucas. Lucas capítulo 1, hermanos, por favor. Versículo 17. Lucas 1:17. Vamos a estar viendo la necesidad de un pueblo bien dispuesto, o lo que significa ser un pueblo bien dispuesto, ¿verdad? Como ustedes lo quieran adoptar. Sobre todo lo más importante, que lo asimilemos, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a ponernos en manos de Dios, por favor, hermanos. Gracias, Señor, te damos nuevamente, Señor, por darnos la leche espiritual no adulterada, el alimento que necesita nuestra alma, Señor. Te pedimos en esta noche que nos hables, que nos bendigas, Señor, con tu presencia, con tu palabra. Queremos humillarnos delante de ti, Señor, para que volvamos al propósito inicial, Señor, por el cual fuimos creados, para darte gloria a ti, Señor, para que nuestro corazón esté dispuesto a recibirte en humillación, porque salimos del polvo, Señor, pero tú, Señor, habitas en las alturas y también en el corazón de los que se humillan para contigo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos muestres tu palabra en esta noche, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ver entonces la necesidad de un pueblo bien dispuesto. Yo creo que para todos se necesita disposición, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos en un trabajo, en el servicio al Señor, en nuestra familia, para todo se requiere disposición. Nosotros no podemos iniciar algo si no tenemos disposición. Quizás la palabra disposición se diferencie, o la podamos diferenciar de la palabra iniciativa, ¿verdad? Porque la iniciativa es cuando tú empiezas a hacer algo. Tú puedes tener una iniciativa, pero si no hay disposición en tu corazón, esa iniciativa se va a ver truncada, ¿verdad? Se va a frustrar el plan que tú tengas para hacer un determinado proyecto. Entonces, para todo se necesita disposición. Podemos nosotros, ¿verdad?, pensar en cualquier tarea que nosotros nos imaginemos. Necesitamos disposición, definitivamente necesitamos disposición. Y sobre todo, hermanos, en las cosas del Señor. Pero quisiera también, hermanos, que profundizáramos en este versículo, ¿verdad?, respecto a lo que significa ser un pueblo bien dispuesto, o esta palabra que se nos traduce o nos llega a nosotros como disposición. Esta palabra
significa pues estar, ¿cómo se llama? Con el corazón listo para hacer algo. Entonces, para eso necesitamos una preparación primeramente. No cualquier persona puede estar dispuesta o bien dispuesta. Podemos tener una disposición en la carne, ¿verdad? Simplemente tener una iniciativa, estar dispuesto a hacer algo, pero no en el espíritu, sino simplemente hacer algo solo por hacerlo. Y no estando dispuesto a obedecer al Señor. Una disposición especial en nuestro corazón. Entonces, quisiera, hermanos, que ahorita hablábamos de que para todo se requiere disposición. Esta palabra el mundo la conoce perfectamente. Pero quisiera que nosotros viéramos lo que significa dentro de la palabra de Dios. La palabra disposición o un pueblo bien dispuesto. Y aquí, hermanos, podemos ver que habla de una persona. Es un ángel hablando de una persona. Hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista todavía no nacía cuando este ángel estaba hablando, ¿verdad? Y estaba diciéndole a Zacarías quién iba a ser su hijo, que iba a nacer del vientre estéril de Elizabeth. Y en este versículo 17 en especial habla del carácter de Juan el Bautista y dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Habla del carácter de Juan el Bautista. ¿Cómo era Elías? Era alguien lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Alguien que iba sin temor a predicar la palabra de Dios, sin temor a lo que le fuera a pasar. Él hablaba de la palabra de Dios con autoridad, y era lo que hacía también Juan el Bautista. Por eso era un profeta, porque hablaba de parte de Dios y lo hacía con autoridad, lleno del Espíritu Santo. Y dice ahí: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El corazón del pueblo de Israel se había enfriado. El corazón de los padres hacia sus hijos se había enfriado. O sea, ya no había una buena relación. Los padres ya no criaban a sus hijos en el temor del Señor. Ya no los criaban en amor. Ahora había como pues una indiferencia de parte de los padres hacia los hijos dentro del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo receptor de la palabra de Dios, quien tenía la ley, el único pueblo en el mundo que tenía la ley. Ellos se habían enfriado, ¿verdad?, su amor hacia sus hijos. Y podemos ver nosotros, hermanos, que de eso depende también mucho del Señor, definitivamente, pero depende mucho de nosotros en cómo amemos a nuestros hijos, cómo los criemos en el temor del Señor, para que ellos crezcan en el temor del Señor. Entonces, por eso dice ahí que Elías dice: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esta palabra de este ángel tiene otro propósito también. El propósito de hablar de que en Juan el Bautista se iba a cumplir una profecía. Malaquías, el profeta Malaquías, escribió en su libro que iba a venir Elías, el profeta Elías, antes de que viniera el día del Señor, grande y temible. Y muchos creían, porque tenían los ojos cegados, muchos creían que se trataba de Elías,
Elías en sí, el profeta Elías, que aparece ahí en el libro de los Reyes. Pero lo que está diciendo Dios, ¿verdad? El espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, lo que está diciendo ahí es que va a venir alguien semejante a Elías, con el espíritu de Elías, a predicar la palabra de Dios. Entonces aquí este ángel lo que está diciendo es que Juan el Bautista es ese Elías que estaban esperando. En él se cumple la profecía. Ese es otro propósito, ¿verdad?, de estas palabras de este ángel. Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Había mucha rebeldía en el pueblo de Israel. Se había venido desarrollando desde que el profeta Isaías les había dicho que el corazón de ellos se había engrosado, se había endurecido. Y por eso Dios había decidido cegar sus ojos, sellar sus oídos, para que ellos no entendieran la palabra de Dios, para que a ellos no les fuera revelada la maravilla o las maravillas de la palabra de Dios. Entonces había mucha rebeldía, y este profeta Juan el Bautista, que venía con el espíritu de Elías, o sea, el Espíritu Santo, pero con esa fuerza con la que había venido respecto a Elías, así también iba a venir Juan el Bautista. Y dice también esta última frase: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Habla de una preparación, hermanos. Entonces la primera cosa que quisiera que viéramos, hermanos, es el camino hacia ese estado de disposición. Estamos hablando de un estado de disposición de parte del pueblo de Dios, en este caso de parte de nosotros. Pero en aquel caso, o en el caso del que estamos hablando, del pueblo de Israel, pues disposición del pueblo de Dios para recibir al Mesías, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Perdón. Entonces, la segunda cosa que quisiera que viéramos también, hermanos, es el estado de disposición del pueblo para recibir al Señor. O sea, ¿qué es este estado de disposición? ¿O a qué nos referimos? ¿Verdad? Para que vaya quedando más claro. Después, si Dios nos permite, la recepción del Señor fuera del estado de disposición, o fuera de este estado del que estamos hablando. O sea, una persona que reciba al Señor, o sea, que lo vea venir, pero que no esté en ese estado de disposición que estaba buscando Dios a través de Juan el Bautista. Y lo último, hermanos, la recepción del Señor en dicho estado. O sea, lo maravilloso que es, o la bendición, que cuando te encuentras en ese estado de disposición y recibes al Señor. Entonces, hermanos, el camino hacia ese estado de disposición. Lo primero que podemos decir al respecto, hermanos, sobre este camino o esa preparación, porque dice ahí, habla de una palabra que es preparar al Señor, un pueblo bien dispuesto. Ese camino hacia ese estado de disposición es un camino que Dios trazó. Es un camino que no fue trazado por el hombre, porque estamos hablando de un profeta, hermanos, del más grande profeta. El Señor Jesucristo se refirió a Juan el Bautista como el más grande profeta. ¿Y cuál es la razón? La manera en la que él hablaba de la palabra de Dios, sin temor a la muerte. Incluso, hermanos, hay unas diferencias entre Elías y Juan el Bautista, ¿verdad? Elías, por ejemplo, oró
para que lloviera y para que dejara de llover, o viceversa, ¿verdad? Para que primero no lloviera durante 3 años, después para que volviera a llover. Juan el Bautista no hizo algo como esto, pero gracias a la oración de Juan el Bautista vino un torrencial de gracia al pueblo de Dios. Una lluvia, hermanos, interminable de gracia. Gracias a Dios por Juan el Bautista, que hizo esa preparación del camino del Señor. También en el caso de Elías, por ejemplo, Elías fue arrebatado sin morir. Fue tomado en carros de fuego y no vio la muerte. Al igual que Enoc, ¿verdad? Pero también en el caso de Juan el Bautista, él sí murió, pero fíjense la forma gloriosa en la que murió. Murió por su Señor Jesucristo. Murió cumpliendo la labor que Dios le mandó hacer, sin ningún titubeo. Y murió decapitado. Es decir, perdió su cabeza por causa de su Señor. Hay gloria en las dos partes, hermanos. En la parte de Elías también es algo glorioso que haya sido tomado sin morir. Pero en el caso de Juan el Bautista, hermanos, algo tan grande como morir por su Señor. Más adelante los apóstoles morirían también por su Señor. Pero el caso de Juan el Bautista fue un caso muy especial. Él no conocía al Señor Jesucristo. Él iba en obediencia por alguien que iba a venir, en quien incluso tuvo duda en un momento y mandó preguntar con sus discípulos si era Él a quien habían de esperar. Entonces el Señor Jesucristo le dice: mira, los ciegos ven, los sordos oyen, y mira todos los milagros que pasan. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces Él era a quien habían de esperar. Van con Juan el Bautista y Juan el Bautista se convence de que Él era a quien habían de esperar, al Señor Jesucristo. Entonces ese camino, hermanos, fue trazado por Dios mismo. Juan el Bautista fue un hombre que se preparó en una universidad muy especial. En ese tiempo no había universidades. La manera en que ellos aprendían era con un maestro. Y en el caso de Juan el Bautista, su maestro, su glorioso maestro, fue el Espíritu Santo. Él estuvo en el desierto y estuvo ahí en el desierto pues hasta que salió a predicar. Todo el tiempo estuvo ahí. Su vida no fue dedicada a otra cosa más que a prepararse para hacer el trabajo tan grande, tan gigantesco, de preparar el camino del Señor. Entonces Dios se tenía preparada esta manera de trazar ese camino. Es un camino, hermanos, que Dios mismo trazó con una herramienta de Dios. Esa herramienta pues era Juan el Bautista, ¿verdad? Y también podemos ver que Dios es quien escogió este instrumento adecuado, ¿verdad? Un instrumento adecuado no porque fuera el que tuviera la mayor preparación, como Saulo de Tarso, ¿verdad? No como... y por cierto, él mismo, o sea, Saulo de Tarso, desechó su nivel cultural y su nivel de preparación para ganar a Cristo, dice él. O sea, a él no le importaba tampoco, aunque sí tenía una preparación, a él no le importaba. Esa preparación era basura para él. En el caso de Juan el Bautista, hermanos, él no tenía una preparación especial académica. El único maestro que tuvo el Juan el Bautista era el Espíritu Santo. La única aula o el único lugar en donde él aprendía
como su escuela, era el desierto. Su alimento no fue grandes banquetes. Su alimento no fue algo que tuviera pues algo como gourmet, ¿verdad? Grandes platillos. Su alimento fue langostas y miel silvestre. Y yo creo que muchas veces ayunaba. Pues esto para mí yo creo que es un ayuno. Comer langostas y miel silvestre. Y cuando decimos langostas no nos imaginemos, ¿verdad?, los mariscos, ¿verdad?, las langostas. Estamos hablando de chapulines, hermanos. Era lo que él comía. Y eso le bastaba. Y con eso se conformaba. Dios le pudo haber dado el maná durante toda su vida. Con eso se hubiera conformado él. Porque él no buscaba ni placeres en este mundo de ningún tipo, ni comida, ni bebida, ni... Por eso dice el Señor Jesucristo, Juan ni comía ni bebía. O sea, él no estaba dedicado a nada de eso. Su labor, él la entendía bien. Él se tenía que preparar bien para esa labor, tan grande que era preparar el camino del Señor. Entonces, este camino, hermanos, este camino tuvo que llegar a través de una herramienta de parte de Dios. Fue un camino que Dios trazó. Todo viene de Dios. Precisamente, ahorita quisiera comentar acerca de la gloria de Dios. Ahorita estoy mencionando mucho a Juan el Bautista. Pero hermanos, entendamos bien. Aunque esté mencionando mucho a Juan el Bautista, ¿qué podría interesarle a alguien la vida de Juan el Bautista? A alguien de este mundo. A alguien como nosotros que conoce al Señor, podemos sentir una envidia de Juan el Bautista, porque es alguien muy especial. Alguien lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía ni siquiera venía, hermanos. Y él estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, podemos ver también ahí la gracia de Dios en la vida de Juan el Bautista. No es una exaltación a un hombre. ¿Qué exaltación podemos darle a una persona que vivía en el desierto, que comía langostas y miel silvestre, y que fue decapitado y que murió en la cárcel decapitado? Humanamente no hay ningún mérito en eso. Pero espiritualmente de parte de Dios es algo muy grande, hermanos. Es algo muy grande porque es algo que Dios hizo en un hombre sencillo, en un hombre que vivió en el desierto y que no tenía casa donde vivir. Entonces, Dios, hermanos, puede hacer algo grande también en nuestra vida, si nosotros estamos dispuestos a servirle a Él. Entonces, hermanos, pasamos al siguiente asunto, el estado de disposición del pueblo para recibir al Señor. Vamos a hablar del estado de disposición. Primero quisiera, hermanos, mencionar lo que no es este estado de disposición. ¿Qué no es este estado de disposición? Bueno, no es una simple expectativa humana. O sea, como una espera, estar a la espera de que algo llegue. Porque muchos estuvieron a la expectativa y aún así cuando llegó el Señor no lo recibieron. Muchos estuvieron esperando que llegara el día del Señor, cuando el Señor Jesucristo viniera. Pero cuando llegó no lo recibieron. No lo quisieron reconocer como el Señor. Entonces, no es una expectativa humana. No tiene nada que ver con nosotros, hermanos. Con esperar, estar esperando algo. Tú estás esperando, por ejemplo, que pase algo en tu vida, como una expectativa humana. Simplemente, tal vez nunca llegue a pasar nada, porque cuando llegue a pasar, tal vez no lo vas a identificar, porque no se trata de una expectativa humana. El estado de disposición no es estar simplemente alerta a ver qué pasa en tu vida. No es solo una expectativa humana. No es tampoco, hermanos, un estado de fascinación. Muchos, hermanos, quedaron fascinados con el Señor Jesucristo.
Cuando lo vieron al Señor Jesucristo, dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero ellos no creyeron en Él. Ellos no reconocieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, no es un estado de fascinación. Una persona, hermanos, puede estar fascinado incluso con la palabra de Dios. Puede estar fascinado con la vida del Señor Jesucristo. Una persona puede estar fascinado con la vida religiosa, con la entrega de otra persona hacia el Señor Jesucristo. Puede estar fascinada la persona, pero esto no significa que esa persona tenga una disposición en su corazón. Entonces, hermanos, no es un estado de fascinación. Alguien puede estar maravillado incluso por ver un milagro en su vida o en la vida de otra persona. Y esa persona no significa que esté dispuesta a recibir al Señor Jesucristo. Entonces no es un estado de fascinación, ni siquiera por los milagros, hermanos, que puedan ocurrir ni en nuestra vida, ni alrededor de nuestra vida. Tampoco es un estado de fe momentánea, que es algo parecido a lo de los milagros. Por ejemplo, hubo 10 leprosos que fueron sanados por el Señor Jesucristo. Los 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó a darle la gloria al Señor. Solo uno. Y los otros 9 también fueron sanados. Si ellos no hubieran tenido fe, no hubieran sido sanados. Ellos creyeron que pudieron haber sido sanados. Cuando el Señor les dijo, vayan, preséntense al sacerdote, todavía tenían lepra. Y en el camino, conforme fueron yendo, mostraron su fe. Y en ese momento, ellos se sanaron. Ya lo despertaron. ¿Te despertaron, Mateo? ¿Sí? Premio. Yo le entendí, sueño. Ahorita te dan un premio, ¿ok? Entonces, hermanos, ellos tuvieron una fe momentánea, ¿verdad? Algo que pudiera pasar en la vida de una persona. Puede la persona tener fe de una forma especial. Aún la persona que no cree en el Señor Jesucristo, por la fe, puede recibir algo de parte de Dios. Porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero esa fe, hermanos, no lo va a salvar. Una fe momentánea no lo va a hacer que esté dispuesto, porque en el momento que le digan que el que quiera ir en pos del Señor Jesucristo tiene que tomar su cruz cada día, la persona tal vez no lo va a aceptar, porque solamente quiso el beneficio de la fe momentánea. Entonces no es un estado de fe momentánea. No es tampoco, por último, una iniciación en prácticas religiosas. Tampoco es. El mejor ejemplo de esto, hermanos, son los Gálatas. Ellos se iniciaron en el cristianismo, pero luego se desviaron de la fe y se fueron por lo exterior y empezaron a pensar más en las prácticas religiosas. Empezaron a pensar más en las obras de la ley para salvación. Y es evidente que ellos no estaban dispuestos a recibir al Señor o a tenerlo como su Señor. No había disposición en su corazón. Esta disposición de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estaban enfocados simplemente a las prácticas religiosas. Cuidémonos, hermanos, de estar enfocados en las prácticas religiosas. El cambio debe ser desde adentro, hermanos, desde el corazón. Buscar que realmente Dios nos haya cambiado nuestro corazón. Un nuevo nacimiento en nuestra vida. Que nosotros tengamos un nuevo inicio de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a ver realmente disposición en nosotros. Bueno, todo eso es lo que no es, para que no nos confundamos.
¿Y qué es entonces este estado de disposición? Este estado de disposición, hermanos, es un estado de humillación. ¿Por qué un estado de humillación? Ya vimos hace un momento que el pueblo de Israel se había endurecido de su corazón. Todo el tiempo vivía así, hermanos. Incluso desde que Dios les dio la ley, desde que Dios los sacó de Egipto. Desde entonces ellos estaban endurecidos, porque murmuraron contra Moisés y contra Dios, porque en el tiempo de los jueces, después de que Josué les repartió las tierras, ellos volvieron a caer en el pecado de idolatría, recibieron disciplina de parte de Dios y volvieron otra vez a caer en un ciclo vicioso o círculo vicioso que no se terminaba, volvía otra vez a lo mismo. Entonces, más adelante, después del tiempo de los jueces, otra vez hubo rebeldía en el pueblo de Israel cuando le pidieron un rey, al sacerdote Samuel. Le pidieron un rey, desecharon a su rey que era Dios y le pidieron un rey a Dios. Siguieron las rebeldías, la dureza de corazón. Y no se diga cuando fue el tiempo del exilio, cuando tuvieron que salir de su tierra, tanto a Babilonia como a Siria, para que ellos fueran disciplinados ahí, 70 años. No se diga en ese tiempo también, todo el tiempo, dice ahí Hebreos, todo el tiempo el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. No todos fueron rebeldes, ¿verdad? Hubo quienes, sí, siempre ha habido un remanente para el Señor. Entonces, hermanos, en esta dureza de corazón no hay una disposición para servir a Dios o para recibir al Señor. Porque recibir al Señor, hermanos, no es solo para salvación. Recibir al Señor es, así como lo estaban esperando ellos, es recibirlo porque ya nació, porque ya está aquí en la tierra. Y situándonos en el tiempo de ellos, ¿verdad? De Juan el Bautista. Y en el momento que fuera ungido como el rey de Israel, que fuera ungido por el Espíritu Santo después de que fue bautizado, ¿verdad? O cuando fue bautizado por Juan el Bautista, precisamente el Señor Jesucristo, entonces el pueblo le iba a recibir como un rey, pero de una forma personal, no de una forma pública, porque el Señor Jesucristo siempre escondió eso. Nunca reveló que Él era un rey. La gente así lo entendía, los discípulos de Él así lo entendían. Él es el Señor, Él es el Mesías, el que esperamos. El Mesías significa rey, el ungido. Entonces ellos esperaban a un Señor, y los que le recibían, no le recibían solo para salvarse y para ir al cielo, le recibían como su Señor. Entonces, tenemos aquí que el pueblo de Israel, en este estado de endurecimiento de corazón, cuando llegara el Señor Jesucristo, no le iban a recibir, a menos que alguien les hiciera entrar en razón y que alguien les hiciera volverse al Señor. Entonces, ¿qué es este estado de disposición, hermanos? ¿Cuál fue el propósito de que el hombre fue creado, o para el que el hombre fue creado? Para la gloria de Dios. Dios creó al hombre para mostrar su gloria. Entonces el propósito de que nosotros hayamos nacido en esta tierra, el propósito de que Dios haya creado a la humanidad, es para mostrar su gloria. Para que nosotros, hermanos, le glorifiquemos a Él con nuestra vida. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos endurecidos como el pueblo de Israel, nosotros no vamos a buscar la gloria de Dios, vamos a buscar nuestra propia gloria. En el caso del pueblo de Israel, ellos buscaban su propia gloria. Tenemos el ejemplo de los fariseos, de los escribas, que amaban los primeros lugares, y no significa estar adelante, ¿verdad? No es eso lo que significa buscar los primeros lugares, sino buscar los lugares privilegiados, donde se sentaban los principales, donde se sentaban los políticos, los principales religiosos. A esos primeros lugares se refiere ahí el Señor. Entonces ellos
querían gloria para ellos mismos. No la querían compartir con Dios. No querían darle la gloria a Dios. Aun si ellos compartieran su gloria con Dios, entonces tampoco sería la gloria para Dios. Seguiría siendo para ellos. Entonces la gloria debe ser para Dios. ¿Qué es entonces, hermanos, este estado de disposición? Simplemente, vamos a entenderlo así de una forma sencilla. Volver a ese estado de humillación en el que fuimos creados. Porque fuimos creados del polvo, No fuimos creados como seres espirituales. Fuimos creados del polvo. El hombre tiene que reconocer eso, que el hombre es polvo. De ahí viene la palabra humillación. Humus significa polvo, humillación. Entonces la persona que no se humilla delante de Dios no está en un estado de disposición. ¿Qué es este estado de disposición? Estar humillado delante de Dios, arrepentido por los pecados cometidos, y que vuelvas a tu propósito inicial, que es glorificar a Dios. Eso es este estado de disposición. Ahora, hablemos un poco, hermanos, de la recepción del Señor fuera de dicho estado. Les comentaba hace un momento que el pueblo de Israel, algunos le recibieron. Dice ahí en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando del pueblo de Israel todavía. No está hablando específicamente de los gentiles. Está hablando del pueblo de Israel, quienes recibieron o quienes sí recibieron al Mesías como su Señor. Claro que en ese versículo también estamos incluidos nosotros, porque nosotros le recibimos. Entonces hubo quienes no recibieron al Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hubo muchos que no le recibieron. Estaban a la expectativa, pero no lo recibieron. Estaban en un estado de fascinación cuando veían al Señor, pero no lo recibieron. No quisieron entregarle su vida como su Señor. Estaban ellos también en un estado de fe momentánea. Muchos fueron alimentados y todos vieron ese milagro de la alimentación. 5,000 y más personas, porque eran solo los varones. 5,000, luego 4,000. Milagros grandes que hizo el Señor. Y muchos de ellos no le recibieron. Iban y lo seguían. Y esto lo podemos ver en el testimonio del Señor Jesucristo después, cuando dice: solamente me siguen por el alimento, porque les di de comer. Y a partir de ahí, que los confrontó de una forma dura, muchos lo dejaron de seguir. Entonces, hermanos, Juan el Bautista predicó acerca del arrepentimiento y de la humillación. Juan el Bautista les predicó así, pero muchos no se arrepintieron. No significa que Dios haya sido débil, no significa que Dios no haya podido con ellos, pero Dios, hermanos, Dios no va a entrar al corazón de una persona que está endurecida de corazón. Dios no va a entrar al corazón de una persona que no se ha humillado, que no se ha arrepentido. Cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado, pero lo creó del polvo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado, luego pecó. Por eso la necesidad de arrepentirse, para regresar a aquel estado en el que estábamos, en el estado de humillación, en el polvo, en el que servíamos a Dios completamente y que nuestra vida estaba dedicada a eso, nada más. Busquemos, hermanos, estar en ese estado de disposición, en un estado de disposición en el que nosotros tengamos una entrega total al Señor. ¿Cómo puede ser esto? Es posible en el trabajo, dando testimonio de tu Señor. Es posible en tu familia, guiando a tus hijos en el temor del Señor. Es posible todo esto, hermanos, estar en ese estado de humillación o en ese estado de disposición. Toda tu vida puedes estar así.
en ese estado de disposición. ¿Disposición para qué? Pues para tener al Señor Jesucristo verdaderamente como tu Señor, porque eso es lo que el propósito de Juan el Bautista. Por eso les predicaba el arrepentimiento, porque Dios no podía entrar en el corazón de alguien que no se humillaba, que no se arrepentía de sus pecados. Entonces, hermanos, ahora para concluir, la recepción del Señor Jesucristo en dicho estado, en el estado de disposición. Hubo quienes sí le recibieron. ¿Qué era lo que indicaba que una persona había recibido o que había, realmente ido a ese estado de disposición, si podemos decirle así? Que había realmente regresado a los rudimentos, regresado a la humillación inicial en la que fuimos creados. ¿Cómo se podía saber? Las personas le preguntaban a Juan el Bautista, le decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que haremos? Bueno, si tienes algo que compartir, compártelo. A los soldados también, había soldados ahí que no eran del pueblo de Israel, y llegaron y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿y nosotros qué vamos a hacer? No cometan extorsión. Fíjense, desde ese tiempo, ¿verdad? Se cometía extorsión. Y también unos publicanos le preguntaron, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No exijan más de lo que está establecido. No roben, es lo que les está diciendo. No roben, porque cuando exigían más, Roma les dejaba quedarse con lo extra. Así estaba de corrupto el asunto. Entonces, Juan el Bautista les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que realmente muestren su conversión al Señor. Entonces la persona realmente va a mostrar, cuando venga el Señor, esa persona realmente lo va a recibir. Realmente va a estar esa persona, permítame decirlo así, realmente va a estar enamorada del Señor. Realmente va a amar a su Señor. Cuando el Señor venga, lo va a amar. Y estoy hablando de una persona que no conoce al Señor Jesucristo. Una persona que no conoce al Señor Jesucristo, pero le es predicada la palabra de Dios y se arrepiente de sus pecados y entiende que debe estar en este estado de disposición, de humillación delante de Dios, y entiende que su corazón debe dejar de estar endurecido, que se ablande para que realmente él pueda o ella pueda estar arrepentida para recibir al Señor. Entonces, esa persona, cuando vea al Señor venir en una predicación del Evangelio, la persona a partir de ahí ama al Señor y es su Señor realmente. Le obedece todos los días y busca obedecerle. Y ahora no dice voy a la iglesia, ahora no dice ahora soy cristiano, ya no dice esas palabras. Ahora dice, yo amo a mi Señor, yo sirvo a mi Señor. ¿Quieres conocer a mi Señor? Te lo voy a presentar. Es alguien que tú puedes conocer. Yo lo conozco, yo lo he visto, yo he estado con Él. Es necesario estar en ese estado de disposición, hermanos, para que realmente conozcamos al Señor, para que nos salgamos de las prácticas religiosas y para que empecemos a conocerle, para que encontremos un propósito de venir a la iglesia, el propósito de buscar el rostro de Dios en la adoración, en la palabra de Dios, y que podamos nosotros, hermanos, estar siempre en ese estado de disposición para nuestro Señor, no para nadie más, para nuestro Señor nada más. Tú vas a ser transformado verdaderamente por el Señor en una predicación en la que se te hable del pecado, en la que se te hable del arrepentimiento, como la predicación de Juan el Bautista. Y cuando entendamos que nuestro corazón debe humillarse delante de Dios, que todo nuestro ser debe humillarse delante de Dios hasta el polvo y entender quiénes somos realmente y quién es Dios y que fuimos creados para la gloria de Dios, entonces, hermanos, vamos a estar en un estado de disposición en la que Dios se va a glorificar y nos va a usar poderosamente, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Señor. Gracias
Te pedimos, Señor, que hagas una obra en nosotros, Señor, en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada, Señor. En la carne no se puede hacer nada, Señor. Ahora pudimos aprender de la vida de Juan el Bautista, que era una persona humilde, sencilla, que no buscaba nada de este mundo, Señor. Solo te buscaba a ti. Solo buscaba tu Santo Espíritu, Señor, y tú lo usaste con poder. Queremos pedirte, Señor, sabemos que hay que pagar un precio así como lo pagó Él, así como lo pagó el Señor Jesucristo. Hay que morir cada día. Pero queremos pedirte que nos fortalezcas, Señor, porque sabes que somos carne, Señor, que nos debilitamos en nuestro temor, Señor. Sabes, Señor, que somos débiles, pero en nuestra debilidad glorifícate, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos cada día, Señor, no subir de nivel, Señor, sino ir más abajo cada vez, hasta el polvo, Señor, para que podamos servirte genuinamente como a ti te agrada. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.